Hola y bienvenido una vez más al canal. Bueno, el vídeo de hoy creo que va a ser uno de los vídeos más serios y más importantes que haga en el canal. Es sobre una reflexión que llevo unos meses dándole vueltas y quería compartirlo con vosotros porque creo que tristemente, de alguna manera, todos formamos parte de esta lacra, como es el acoso, el bullying o el ciberbullying. Y creo que, al igual que somos nosotros los que de manera directa o indirecta causamos esto, también podemos ser las personas que lleguemos a erradicarlo. Yo creo que todos nosotros, me incluyo, somos responsables del acoso que pueda sufrir la gente. No me refiero a de manera directa, es decir, no que yo te insulte o que yo te pegue, sino más bien la manera en la que lo tratamos y la manera en la que lo hemos normalizado. Sí que es cierto que cuando el bullying es algo físico, es decir, que tú estás viendo cómo dos personas, una persona está agrediendo a la otra en persona o le está pegando o lo que sea, es más fácil detectarlo que cuando ocurre en internet. Entonces, yo creo que pondría también un poco el enfoque en el ciberbullying y en la manera en la que, a pesar de que sabemos que el ciberbullying es algo que está súper extendido y que está siendo un problema muy importante en la sociedad, siento como que nosotros como individuos dentro de la sociedad no nos damos cuenta de cuándo ocurre y cuándo no ocurre y qué hacer al respecto. Nuestra respuesta hacia el ciberbullying suele ser siempre la misma y es algo que además me cabrea mucho porque creo que se da la responsabilidad a la persona que está sufriendo ese acoso de ser ella quien gestione las emociones y que gestione el problema que pueda causar esa crítica o ese insulto o esa vejación. Por ejemplo, yo cuando empecé en YouTube, cuando empecé a subir, pues había mucha gente que me hablaba y tal, me empezaban a hablar por Instagram y había gente que, imagino que al ser yo nueva y estar empezando a subir tal, como que intentaban tirarse mucha confianza conmigo o me decían cosas que yo no consideraba que fueran apropiadas y que me parecían una falta de respeto. Y cuando yo les decía que eso era una falta de respeto, me empezaban a insultar, pero además a insultar, no a decir cuatro tonterías, sino me insultaban con palabras gordas y tal. Y algo que me molestó mucho es que cuando yo publiqué eso y me quejé públicamente de que eso estaba ocurriendo, hubo gente que de manera totalmente inocente, porque intentaban ayudar, pero lo que más recibía eran comentarios de no les hagas caso, ya se cansarán, eso es envidia, eso es que lo estás haciendo bien, es que los haters aparecen cuando estás haciendo bien las cosas. Y eso a mí es algo que me cabrea un montón porque creo que justamente esa es la respuesta que ellos esperan que digamos, ¿no? Que yo, a pesar de lo que pueda causarme a mí que tú me insultes, que sea yo quien pase de ti, que sea yo la que haga oídos sordos, la que mire hacia otro lado, la que no te haga caso. Pero es que primero no sabemos nunca quién es la otra persona a la que están atacando. Puede ser que esa persona le dé exactamente igual lo que estás diciendo o le pueda afectar a niveles muy importantes en su estabilidad mental. Entonces, como que siento que diciendo eso, como que en el intento de la ayuda podemos crear incluso un problema más grande, porque entonces esa persona ya no solo tiene que lidiar con que un agresor le esté diciendo algo, sino que además la gente en la que se está apoyando le está diciendo que es ella misma quien tiene que lidiar con lo que siente, que tiene que lidiar y gestionar esas palabras, ¿no? Entonces esa persona probablemente pueda hundirse porque diga, es que estoy pidiendo ayuda y lo que la gente me está diciendo es que yo misma sea la que gestione todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es como que
sentimos la necesidad de hacer, como hacer sentir pena por esos haters, ¿no? De, pobrecito, es que seguro que se aburre mucho y que en su casa no sé qué y que no sé qué, no sé cuál. Pero es que nadie habla de lo que puede afectarle a la persona que está recibiendo esos comentarios. Es como que no estamos enfocando bien el objetivo, ¿no? De a por quién hay que ir. O sea, no es que tú vengas a mí y me digas, no le hagas caso y ya se aburrirá. Porque además, ¿en qué momento una persona se aburre de estar insultando a otra si eso le llena? Porque si estamos hablando de personas que hacen eso porque no tienen nada mejor que hacer, no se van a cansar porque no tienen nada mejor que hacer. Entonces tengo que estar sufriendo, o X persona tiene que estar sufriendo unas agresiones porque esa persona todavía no se ha cansado y ya se cansará, y cuando se canse pues ya parará. No sé, es como que siento que como sociedad no acabamos de entender la responsabilidad, no como sociedad, sino como individuos. No acabamos de entender la responsabilidad que tenemos de denunciar esas cosas. Que me lo hagan a mí no quita que mañana no te lo vayan a hacer a ti. Que se lo hagan a tu vecino no quita que se lo vayan a hacer al vecino de otro país. Entonces, como que siento que deberíamos ahondar más en lo que está ocurriendo, en el problema que hay, y no decirle a la gente, ya se cansará, no le hagas caso. Porque evidentemente igual a la primera no le hago caso, pero a la 10ª, a la 20ª, llega un momento en el que escuchar una y otra vez eso acaba destrozándote. Además es que es una situación tan absurdamente común, pero tan común, el que alguien, incluso cuando es físico, quiere decir, tú vas al cole y alguien te insulta, incluso ahí te dicen, no le hagas caso, ya se cansará. Pero muchas veces lo que ocurre es que empieza a ir increciendo. Y lo que empezaban con burlas, a lo mejor acaba en palizas. Porque, por ejemplo, yo he estado muy cerca de una persona que ha sufrido bullying muchísimos años. De hecho, yo era la persona que la defendía en el colegio. Y cada vez que un padre, un profesor, alguien decía, ay no, es que son cosas de niños, o ay no, es que ya se cansarán, a mí me reventaba porque yo decía, pero es que no se cansan, es que ya llevamos muchos años así y no se cansan nunca. Y si se cansa uno, aparece otro. O sea, el problema no es de la persona a la que están agrediendo. La persona a la que están agrediendo no es la que debe lidiar con eso. No debe esperar a que otra persona se canse. No debe esperar a que alguien venga y le diga, no, mira, es que yo ya he decidido que lo que te estoy haciendo no es bueno, porque no lo van a hacer, porque eso no va a ocurrir. Y si esa persona llega a defenderse, encontrarán a otra persona a la que agredir. Entonces el problema no es la víctima aquí. El problema es la persona que está agrediendo. Y que de verdad que siento que no somos conscientes todavía del problema que tenemos. Y de que no estamos poniéndole el interés y esfuerzo que deberíamos ponerle a este problema. Por no hablar de todas las enfermedades mentales en las que puede derivar el no tener una reacción hacia el bullying, el acoso, porque enfermedades como la ansiedad, enfermedades como la depresión, son enfermedades que surgen en el 99,9% de casos de bullying y de acoso, incluso en suicidio. También hay suicidios a causa de esto. Y siento como que es un problema súper, no sé, normalizado. Es que está normalizado, es normal que haya casos de bullying y es normal que te acosen por redes sociales y es normal que se rían de ti y es normal que, no sé, ¿no es como un poco loco? ¿No es como un poco
no sé, no tiene sentido para mí. Me parece súper triste que como sociedad y como individuos no reaccionemos hacia estas cosas, que no lo paremos, porque igual físico, cuando está ocurriendo delante de ti, es más fácil, pero, por ejemplo, cuando ocurre en redes sociales, si tú entras a un perfil de alguien en el que hay un montón de comentarios malos, de gente burlándose o gente insultando, etcétera, etcétera, es como que nos quedamos un poco, leemos los comentarios y a lo mejor decimos, qué malas personas. Pero ya está. Cuando yo creo que si todos pusiéramos de nuestra parte y denunciáramos esos comentarios y denunciáramos esos perfiles que a lo mejor se dedican son perfiles de estos de trolls que intentan meterse con todo el mundo y tal, igual así podríamos mejorar un poquito, porque no se trata de que seamos la policía, no se trata de que seamos jueces y digamos tú a la cárcel, tú no sé qué, no, pero sí que si estamos viendo que hay un problema o una persona, por ejemplo, en una red social que se está quejando de que hay gente que le comenta cosas malas, cosas así, y tú entras, porque además entramos a ver los comentarios que le ponen, el entrar a ver los comentarios que le ponen es como, para mí, estar frente a una pelea en la que una persona le está pegando a la otra y quedarnos mirando, viendo a ver cómo acaba eso, cuando realmente nosotros somos personas que tenemos, no sé, conciencia, tenemos personalidad, podemos hacer cosas, ¿no? O sea, tenemos un cerebro con neuronas que funcionan y que si tú ves una situación en la que hay una injusticia, deberíamos poder actuar o deberíamos saber actuar. ¿Por qué no nos enseñan cómo actuar frente a esas situaciones? ¿Por qué lo que nos enseñan es pasa de ello o es que son cosas de niños o ya se cansará? ¿Por qué no poner el foco en la prevención y no en poner una tirita sobre una herida enorme cuando se están metiendo contigo? Es algo que de verdad no consigo entenderlo. De verdad es algo que me supera mucho, porque he convivido con un caso así, muy grave, y una de mis mejores amigas ha tenido un caso muy grave, y ha vivido un caso muy grave, y ha estado con depresión muchos años, y aún así sé que su centro escolar no hizo nada. Y los centros escolares no suelen hacer nada, y conozco muchos casos de bullying en los que los centros escolares, a menos que amenaces con denunciarles, porque esto lo he vivido, no hacen nada, porque no les interesa, porque mancha su imagen. Al final lo que ocurre es que dejamos en manos de la persona agredida el cómo sentirse, el cómo gestionar esas emociones, el cómo arreglárselas, porque se las tiene que arreglar él solo, porque no va a haber nadie que dé la cara por él, porque somos menos espectadores, que estamos viendo una película de cómo uno insulta al otro, de cómo uno pega a otro, pero no entramos, no decimos, oye, esto no está bien. Y aunque no vayas a cambiar a la otra persona, porque yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor os puede sonar en plan, uy, qué utópico. No, es que yo no estoy diciendo que le demos clases de moral y ética a las personas, pero que denunciemos lo que vemos. Y que si tú estás viendo que hay una persona que está siendo agredida, no te calles, no te quedes mirando. Creo que tenemos todos y cada uno de nosotros la responsabilidad para coger y decir, esto está mal y lo voy a denunciar, porque no está bien, porque no puedes hacer esto. Porque vivimos una sociedad en la que tenemos que estar unidos. Si nos empezamos aquí a matar unos a otros, de verdad que yo os voy a decir algo que además me incluyo yo también, porque por supuesto ha habido veces en las que me ha pasado y yo no he hecho nada,
Y es que cada vez que hacemos oídos sordos, cada vez que ignoramos un problema de otra persona que le están agrediendo, cada vez que vemos un comentario despectivo o insultante y no le hacemos caso, no lo denunciamos, no hacemos nada, estamos siendo parte del problema. Estamos ayudando a que eso siga siendo así, porque nadie para los pies a nadie. Nadie denuncia el comentario de alguien. Entonces, al final, pues acabamos siendo parte de esa dinámica de poder, de el que manda y el que es mandado, y el que agrede y el que es agredido. Y al final acabamos culpando a la persona agredida, porque si tienes ansiedad por los comentarios que te hacen, o porque en el colegio o en el trabajo o en el donde sea te están insultando y tienes ansiedad, es tu culpa. No haber hecho caso. Yo ya te avisé de que no hicieras caso. Entonces al final, desde el principio hasta el final, la persona agredida es la persona que tiene la responsabilidad de estar bien o no frente a esa situación. Y si estás bien, muy bien por ti. Y si estás mal, haberme hecho caso. Porque yo te dije que ya se cansarían. Y yo te dije que pasaras de ellos. No haberles hecho caso. Entonces ya, para terminar esta reflexión, que espero que me haya quedado bien, no sé yo, pero bueno, yo espero que hayáis entendido el point, el objetivo del vídeo, y es que si veis que alguien está siendo agredido, ya sea por redes sociales o ya sea en persona, dadle vuestro apoyo, ofrecedle a denunciar si es necesario, estar con él. Al fin y al cabo, somos parte de una sociedad y somos individuos responsables de nuestros actos. No le digáis, ay, pasa de él, porque es como la tirita. Pasa de él, no le hagas caso. Porque es que todos sabemos que eso no es así. Todos sabemos que cuando te están machacando una y otra vez, no sirve. Si no, es que no existirían las depresiones y las ansiedades por estos casos. Si fuera tan simple, esto no existiría y no estaría haciendo este vídeo, no estaríamos hablando de esto. Pero sí que existe y sí que ocurre. Entonces, estad ahí con la persona, métete porque es de tu incumbencia. Porque si se lo están haciendo hoy a esa persona, igual mañana te lo están haciendo a ti o a un ser querido. Porque esto no es algo que solo le hacen a esa persona y a mí no me toca. Porque al fin y al cabo esto es una cadena y te va, de alguna u otra manera, te va a acabar salpicando a ti. Todo esto son cosas como muy tontas, ¿no? Que parecen muy tontas, de ofrecer ayuda, ofrecer poner una queja, ofrecer poner una denuncia, denunciar el comentario o denunciar el perfil. Parecen cosas tontas, pero es que realmente, imaginaos cuántas personas somos en el mundo y si todos los que sabemos que eso está mal hiciéramos algo al respecto. Imaginaos lo que podría cambiar. Porque muchas veces cuando yo qué sé, digo que estoy en X lucha o defendiendo X derechos, me dicen, ya, pero ¿y tú sola qué vas a cambiar? Pero es que yo no estoy sola y tú no estás solo. Somos muchas personas que luchamos por algo. No tenemos un grupo de WhatsApp, pero cada uno está en su casa luchando por algo. Entonces no estás solo. Y si eres una persona que está sufriendo bullying y que está siendo agredida, busca ayuda. Porque habrá alguien seguro que te pueda ayudar y que pueda estar contigo y que pueda darte lo que necesites. Porque no estamos solos. Y al igual que tú, puede haber un montón de personas. Y al final, si hacemos piña, es que somos más, es que estoy segura de que somos más. Entonces, no os limitéis a decir, no hagas caso. De verdad, estad con la persona y ofrecedle todo lo que necesite. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco más serio que de normal, pero espero que entendáis el porqué la seriedad y espero que hayáis entendido la reflexión y a dónde he querido llegar. Que no estoy culpando a nadie, sino que simplemente estoy como haciendo hincapié en la responsabilidad que tenemos todos y cada uno
de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y pues eso ha sido todo. Espero que bueno, os haya gustado, que os haya hecho reflexionar y que nos veamos en el próximo vídeo.